es un placer llegar hasta sus pantallas. Esto es A Puerta Abierta. En el programa de hoy conoceremos la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. Les daremos detalles acerca del evento Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, que estuvo encabezado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO en sus 50 años y se desarrolló en la vicepresidencia con la participación de 25 exponentes de más de 10 países. También les daremos detalles acerca de la invitación de la Biblioteca del Bicentenario en la 22ª versión de la Feria Internacional del Libro en La Paz. Y para finalizar, conversaremos con la profesora Ana Esther Ceseña, destacada economista mexicana y experta geopolítica. Bienvenidos. La Constitución boliviana reconoce a las 36 naciones del Estado. Su expresión oral es parte del patrimonio cultural y ancestral. A continuación, vamos a conocer más acerca de la Ley General de Derecho y Políticas Lingüísticas. Constitución Política del Estado Camachinagan Siwa 30 Kim Satung Sohtan idioma reconocida acá Estado plurinacional que Hayukamp Nanakaro y Nanakaroja Tum Tapt Aswaya Pretak Pacha indígena Nakaro y Sarawi Nakapata, Kultura Nakapata, Aruna Kapata, Ukajas, Chekasirinwa, Hupanakajas, Sarawi Nakapaj, Huatnanakaja, Aski, Cosisito Aptua como indígenas originarios campesinos. Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas. El Estado declara a las comunidades lingüísticas como un patrimonio, reconociendo el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Por eso hemos trabajado con las organizaciones indígenas, en este caso con las 5 matrices, la CESUTCB, el CONAMAC, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias Bartolinas Cisas, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y la Confederación Indígena de Comunidades Interculturales, además los consejos educativos de pueblos originarios. Estas instituciones conforman el bloque educativo indígena y esta es la que ha empezado a redactar la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas. El objeto es principalmente el reconocer, el proteger, el promover y difundir las lenguas originarias en este caso, ¿no? Son los derechos lingüísticos que exigen ya las autoridades y las propias naciones, principalmente para evitar la extinción de aquellas lenguas que están ya en pos de desaparición. Los pueblos indígenas originarios, en su derecho que les asiste, derechos individuales y colectivos, han formulado y han plasmado en esta ley cómo desarrollar sus lenguas, cómo garantizar, si quieren, el desarrollo de sus lenguas en todos los ámbitos. La ley precautela derechos individuales y colectivos. Dentro de los derechos individuales está el ser reconocido como integrante de una comunidad lingüística, usar su idioma materno en forma oral y escrita al interior de su comunidad lingüística y en otros ámbitos socioculturales, a preservar y desarrollar su idioma y cultura a la que pertenece, a nivel colectivo, a gozar de una educación en lengua materna, a recibir información en idioma reconocido, a recuperar, utilizar, preservar los términos de su cultura e idioma. Un pueblo como derecho colectivo tiene derecho a desarrollar su lengua, su cultura, etc. Está contemplado en la ley. Y en la ley lo hemos agarrado incluso como este principio territorial, si quieres, ¿no? Es decir, un guaraní en su territorio guaraní tiene derecho a desarrollar su lengua como derecho colectivo. Ejemplo te doy, si yo como aymara me voy a radicar, a vivir al pueblo guaraní, tengo que aprender esa lengua guaraní si quiero trabajar en instancias guaraníes. El derecho a la educación está directamente relacionado al respeto del idioma oficial. El sistema educativo está de y en las lenguas indígenas. De las lenguas indígenas tenemos que desarrollar, por ejemplo, tiene que haber
maestros y maestras, de algún modo, que desarrollen la lengua, ¿te das de cuenta? Pero también es en las lenguas, es decir, un maestro de matemáticas tiene que estar en condiciones de enseñar su materia en lengua castellana o en lengua indígena. Y esta ley contempla 3 niveles de manejo de la lengua: el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Toda persona tiene derecho a recibir información y ser atendido en la administración pública y privada en su lengua madre. Cada entidad territorial autónoma, llamemos municipio, llamemos gobernación, tiene que adoptar una lengua como oficial, o 2 o 3 lenguas como lenguas oficiales de atención al público. La ley 269 tiene un reglamento, un decreto supremo 2477 que establece que todo servidor público de manera obligatoria tiene la obligación de cursar hasta el nivel básico un segundo idioma oficial, al margen del español. Chasti wale askiwa aka aymar aro nagasaha inanakan idioma naka aro susiptra wale suma incuentuma tarjewa con apachete akamae machaca constitución política del estado machaclina uiskija hayu katwa nanaka ashapta y nanakata que wale askiwa akama nanakana aro nakaja asinya kutaka. Si una lengua se muere una cultura. Si una lengua muere, muere conocimientos, sabidurías, valores, historia. Por eso que estamos nosotros muy contentos de que todavía tengamos más de 30 lenguas indígenas donde están guardadas los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. Por tanto, la sociedad, el pueblo, tiene que sentirse orgulloso de desarrollar nuestras lenguas. Bato bodo baka ki atawara upi baka ki podio shara kari que mandaba oma os catroni maka diane. Cuando regresemos les contaremos detalles acerca del coloquio organizado por los 50 años de Claxo. Ya regresamos. Durante 3 jornadas, la Vicepresidencia del Estado albergó a investigadores, expertos en temas sociales y económicos de varios países del mundo, al igual que al público boliviano, para tratar temas de importancia. A continuación les presentamos un resumen de lo más importante. Me es muy grato poder dar inicio al coloquio Claxo 50 años, que lleva el nombre Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Es una serie de eventos muy significativa, no solo por la gran cantidad de intelectuales, especialistas, sino porque también afianza nuestros vínculos a partir del CIS, a partir del JAINA y otros centros miembros con la Claxo. Claxo se funda en el 1967, está afiliado a la UNESCO y desde los 70, 80 marca un giro en alternativas muy importante. Hoy en día reúne a 616 instituciones que provienen de 47 países diferentes. Tiene una biblioteca virtual que reúne 10 millones de descargas anuales y que tiene una política de acceso libre y gratuito, porque entiende que el conocimiento es un bien común. Quisiera iniciar agradeciendo profundamente a la Vicepresidencia de Bolivia por haber acogido la realización de este evento, por haber acogido con tanta buena disposición esta iniciativa, este coloquio y la primera reunión de nuestro grupo de trabajo. Este espacio, más que un espacio de una institución gubernamental, es un espacio de producción de conocimiento, de ideas, debates, lo que muestra la gran capacidad que tiene este país y que se ha fortalecido en los últimos años de este compromiso con la producción de conocimiento, con el debate, con el pensamiento crítico.
En lo que va de los últimos 6 meses, estamos presenciando un antagonismo discursivo solamente comparables a tiempos de la Guerra Fría. Un solo horizonte, una sola mirada del mundo. Libre comercio, libre mercado, privatizaciones, desregulación, flexibilización. Es un momento en que no hay un acuerdo general en los principales países que encabezan la economía mundial. En todo caso, y ya aterrizando en América Latina, considero que es un buen momento no solamente para la reflexión, sino para repensar prácticamente nuestra cohesión continental. Parece ser que como continente vamos a tener que atravesar muchas caídas, muchas crisis económicas internas, muchos fracasos, antes de que comencemos a ver de una manera mucho más seria la forma de crear una institucionalidad económica continental mucho más sólida, que respete las identidades nacionales, pero que cree un segundo piso de flujos financieros, de inversiones, de regímenes de propiedad o de protección mucho más continental. Pero bueno, eso tendrá que ser los siguientes 50 años. Un agradecimiento muy especial por recibirnos, como siempre, aquí en este gran país que es el país de todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Me preguntaron cuando estaba viniendo para aquí por qué le dábamos un premio de intelectuales al presidente Evo. A mí me parecía casi evidente por qué se lo dábamos, pero me hicieron esa pregunta y me generó una cierta inquietud que me llevó a escribir un pequeño texto que se llama 500 razones de por qué le vamos a dar a Evo el premio Claxo de Ciencias Sociales. Bolivia es un país libre de analfabetismo. Bolivia, en definitiva, es una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, más democrática, y por esto venimos luchando en Claxo hace 50 años y por esto premiamos al presidente Evo Morales. Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo, 50 años. Hermanas y hermanos, un saludo, este reconocimiento. Este reconocimiento no es al Evo, sino al pueblo boliviano, porque si no fueran los movimientos sociales, no hay Evo Morales. Saben ustedes, compañeros, siempre digo de manera sincera, directa, y cómo unir, eso es lo que cuesta. Mi respeto, mi admiración, compañeros dirigentes, que nunca van a claudicar a algunos sectores sociales. Yo digo, igual, si estaría mal, igual van a luchar porque somos de principios, somos de valores, somos antiimperialistas, lo más importante. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias. A continuación recapitularemos lo más importante de la participación de la Biblioteca del Bicentenario en la Feria Internacional del Libro en La Paz. Esta foto se ve mejor en este azul. Se lo tiene que ver colorido. Queremos compartir varios días juntos, vamos a estar juntas trabajando en la feria.
abrimos un libro, recibimos el destello de millones de palabras, pensamientos e ideas que nos transportan a tiempos distintos, conectándonos con nuestro pasado y nuestro futuro. Porque a través de la lectura conocemos el mundo. No es la única manera de conocer, pero es una de las más importantes. Conocemos el mundo actual y conocemos el mundo pasado, el mundo antiguo. Atención con los medios de comunicación, Ciudad de La Paz inaugura formalmente la Feria Internacional del Libro La Paz. Es una necesidad humana tan importante como la comida, como el sueño, el leer. Porque a través de la lectura conocemos también el mundo, conocemos la historia, conocemos el pensamiento, conocemos las ilusiones de las personas, conocemos las expectativas de las personas y eso alimenta nuestro propio pensamiento, nuestro propio espíritu y orienta nuestro propio quehacer. Porque cuando llegamos a la tierra de este Señor, donde tenía una fuerza de 70,000 hombres, y nosotros 160 españoles que vimos nuestras vidas fenecidas porque hasta las mujeres hacían escarnio de cómo nos iban a matar. Y cuando llegó donde nosotros estábamos, saltó el gobernador con toda su gente y prendimos a su señor y le matamos a mucha gente, toda la que con él venía. Y después salimos al encuentro de sus hombres de guerra con sus lanzas de 25 palmos y desbaratamos todo. Y en tal desbarato matamos una cosa de 8,000 hombres en 2 horas y media y tomamos mucho oro, mucha plata y mucha gente. Salta, 10 de agosto de 1853. Mi mamá, mi señora, mi bien y el fondo de toda mi alma. Debo someter mi conducta al fallo de usted. Entre tanto, poco hace aparecido en la arena política y esto, fuera de las amarguras que debe haberle ocasionado y que las estará usted experimentando todavía, tal vez la haya hecho creer que la he tenido siempre engañada. Pero madre mía inmaculada, tengo un corazón que desconoce la ambición, pero siente con más fuerza que las otras las desgracias ajenas y, para colmo, ama con delirio la patria donde naciera. Y al regresar, la profesora Ana Esther Ceseña nos hablará sobre la geopolítica en América Latina. Ana Esther Ceseña, economista mexicana, experta en geopolítica, doctorado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Sorbona de París. Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, que estudia, teoriza y cartografía los procesos contemporáneos de dominación y resistencia. Investigadora y profesora del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En su artículo usted habla sobre la geopolítica y lo que representa para América principalmente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en América respecto a la geopolítica? Particularmente he estado trabajando mucho en la manera como Estados Unidos va actualizando su idea de que el continente pues es su área vital, digamos, su área de influencia, su área de libertad también en cierto modo, y cómo con esa base utiliza el continente como parte del que podríamos llamar su acervo de competitividad con el resto del mundo, porque le permiten tener una disposición mayor o menor
de las riquezas que hay en el continente. La integración latinoamericana, la integración de la región, ¿pone en riesgo la hegemonía de estos países que están buscando el control, el dominio de poder? Digamos que sí le resta, ¿no? Dependiendo los casos, porque no todas las integraciones tienen las mismas características, pero sí en el siglo XXI los proyectos de integración que se han impulsado particularmente en América Latina, más en Sudamérica que en el resto, son proyectos que sí ponen en riesgo, sí confrontan, sí marcan límites, ¿no? Son proyectos, por ejemplo, en los que se está intentando hacer una reglamentación sobre los modos de operación de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, empresas transnacionales que no pueden depredar, que no pueden o que tienen que pagar más impuestos o que tienen que, da lo mismo cualquiera de las reglas que se están poniendo, pero son reglas que tienden a limitar su libertad de uso de los territorios, de los recursos y de las poblaciones. Entonces, sí, claro, les ponen límites y esos límites no les gustan. Y son tan poderosas esas empresas y tienen un Estado detrás defendiéndolas también con un enorme poder, que bueno, esto hace que vayan impulsando políticas de desestabilización de aquellos que están queriendo poner límites, ¿no? Actualmente hay una diferente forma de dominio, de buscar el dominio, el control, el poder. Y también se habla de lo que son las guerras. Hay unas nuevas definiciones de guerra. En este sentido, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación, la economía y otros tipos de guerra, como usted ha denominado? Bueno, a finales del siglo XX, ¿no? Y lo que va del siglo XXI, efectivamente hubo una revisión de la estrategia de dominio de estos grandes poderes o de Estados Unidos, muy centralizada en el Pentágono, y eso llevó a la idea de que el dominio no puede ser o la guerra no se puede hacer solamente en el terreno directamente militar, bélico, sino que es necesario trabajar con las conciencias, con los imaginarios, colocando sentidos comunes, como para hacer que la población pues o esté convencida que la guerra es necesaria o no tenga condiciones de oponer resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, se empezó a pensar en que el dominio tiene que ser de espectro completo, si no, no sirve, si no siempre tiene como patas cojas, ¿no? Y con esta idea del espectro completo, efectivamente los medios empezaron a jugar un papel cada vez mayor, ¿no? Porque a través de los medios se impulsaban narrativas, ¿no? O lecturas de la realidad, pues que de repente eran las que convenían a un disciplinamiento con los parámetros que estaba dictando el propio Pentágono. Entonces, bueno, esas son herramientas, son modos de operar la guerra, que no se puede decir que es una guerra abierta, declarada, sino que son más bien como operativos de desestabilización, ¿no? Precisamente hace algunos años en Bolivia se ha vivido un capítulo de intento de desestabilización que ha sido superado. ¿Cuál es la fortaleza de Bolivia en este sentido? En su análisis, ¿qué es lo que debe continuar haciendo o dejar de hacer Bolivia para mantenerse estable como hasta ahora? Yo creo que la fortaleza la da siempre la posibilidad de tener un proyecto en el que el pueblo realmente participa convencido, ¿no? Un proyecto que es colectivo, que responde realmente a lo que la población está necesitando, queriendo, pensando de sí misma, pensando, digamos, en términos también de sueños, de utopías, hacia dónde quiere ir. En la medida en que hay un proyecto, digamos, de democracia
auténtica, ¿no? En la que todos participan, democracia participativa, en la que hay procesos comunitarios, pensando no en que haya comunidades previamente existentes y se mantengan ahí, ¿no? Sino en la que se construye, proyectos en los que se construye comunidad de diferentes maneras, ¿no? Por eso es tan importante que la diversidad del pueblo, ¿no? Esta idea del Estado plurinacional que tiene Bolivia, es algo importantísimo en este sentido, porque es cómo incorporamos todos esos modos de pensar, de hacer, ¿no? De construir, de ir hacia el futuro, cómo los incorporamos todos juntos de manera que nos enriquezcan a todos. Y creo que es ahí donde tenemos nuestra fuerza. La fuerza de la vida es la que tiene que avanzar frente a estas condiciones de muerte. La integración marca límites a las políticas expansionistas. El hacer y el pensar en conjunto son una fortaleza para nuestra región. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y que cada semana tenemos una nueva cita. Este es su programa A Puerta Abierta.